Bienvenido a Deja que Jesús sea tu médico. Imaginemos por un momento un tratamiento médico capaz de alterar físicamente nuestra energía. Exacto. Un tratamiento además capaz de desbloquear la sanación profunda del cuerpo y de la mente. Pero claro, la receta no se compra en una farmacia. Ya, ojalá fuera tan fácil. ¿Verdad que sí? Y tampoco requiere pues de una intervención quirúrgica o de pasar meses en un hospital. Este tratamiento consiste en una sola decisión. Una decisión que, suele ser bastante complicada. Sí, una decisión silenciosa, radical y a menudo muy dolorosa. Es decir, el acto de perdonar a quien más daño ha hecho a una persona. Totalmente. Qué difícil, la verdad. Es dificilísimo. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Nuestra misión en este espacio de reflexión hoy es sumergirnos en un conjunto de textos cristianos, unos textos que resultan profundamente reveladores. Y que, de hecho, se agrupan bajo una premisa que desafía por completo nuestra concepción moderna del bienestar. Exacto. La premisa es, y lo cito textualmente, deja que Jesús sea el médico del alma. O en su idioma original, las Jesus deine Arts sein. Es un enfoque fascinante. Y a la vez exige una disposición muy particular por parte de quienes se acercan a este material. Claro, una mente abierta y el corazón dispuesto. A ver, cuéntanos qué fuentes vamos a explorar hoy. Pues hoy traemos revelaciones y escritos de figuras místicas y espirituales muy importantes. Hablamos de Berta Dude, de Bruno Gromich, de Derek Prince, la mística Luisa Picarreta y, por supuesto, pasajes fundamentales de la Biblia, como Efesios 4:32. Un grupo de textos potentísimo. Y fíjate, a diferencia de otros análisis más analíticos o técnicos que solemos hacer aquí, el objetivo de hoy es distinto, ¿verdad? Así es. Hoy queremos mantener un ritmo mucho más pausado, un tono puramente contemplativo, meditativo. Queremos dejar que las palabras literales de estos textos respiren. Eso es clave, entender desde la raíz cómo el acto del perdón actúa como la única llave para desbloquear algo que estos textos denominan la corriente de sanación o el Heilstrom. Exacto, el Heilstrom. Y para llegar a esa corriente, los textos nos advierten que primero es absolutamente imperativo observar las ruinas. Observar las ruinas, es decir, entender tanto médica como espiritualmente qué es exactamente lo que bloquea ese flujo. Claro, antes de hablar de sanación, hay que ver qué interrumpe esa vitalidad natural que, según estas fuentes, Dios desea derramar sobre el ser humano constantemente. A ver, profundicemos en eso. ¿Cuál es esa premisa base que introducen los textos sobre el bloqueo? Pues el texto introduce una enseñanza muy clara sobre la anatomía del rencor. Dicta literalmente lo siguiente: quien ha sido herido a menudo carga inconscientemente con pesos de amargura o rencor. Pesos de amargura. Eso es. Y luego nos da la explicación del mecanismo espiritual. Cito textualmente: estos sentimientos atrapan la energía y bloquean la corriente de sanación de Dios. Es impresionante porque no describen la amargura como, una simple emoción triste o un mal día psicológico. No, para nada. La describen como una barrera energética, algo casi físico. A ver, detengámonos un segundo en esto del Heilstrom o la corriente de sanación, porque para alguien de la audiencia que nos escuche por primera vez, esto puede sonar un concepto extremadamente místico. Es normal que suene así, claro. ¿Cómo lo definen exactamente las fuentes? O sea, ¿hablamos de una energía literal que recorre el cuerpo? Exacto. No es una metáfora poética. Según las enseñanzas recogidas de figuras como Bruno Gröning, el Heilstrom es una fuerza vital y espiritual real. Proviene de la divinidad y está constantemente disponible, de forma ininterrumpida. De forma ininterrumpida. Así es. Imagina que fuera una onda de radio de altísima frecuencia que transporta vida. Nuestro ser físico y espiritual actúa como el receptor de esa onda. Ya. ¿Y si el receptor está bloqueado? Claro, si está bloqueado por el cemento de la amargura, esa corriente vital que teóricamente regenera las células y trae paz a la mente, simplemente choca contra un muro y no puede penetrar. Wow. Por eso las fuentes nos ofrecen una definición del agravio que altera nuestros esquemas habituales, ¿no? Totalmente. Dicen de forma literal: el perdón no es olvidar, es un soltar en las manos de Dios. Un soltar en las manos de Dios. Qué profundo. Y continúa: allí donde ya no se tiene la necesidad de tener la razón y se libera al otro, regresa la paz. Y con ella,
la sanación. Fíjate, me parece potentísimo eso de soltar la necesidad de tener la razón. Porque pensándolo bien, aferrarse a ese resentimiento, a esa necesidad imperiosa de que se haga justicia terrenal, es como agarrar un carbón ardiendo. O la imagen de un torniquete, que también refleja muy bien esto. Exacto, el torniquete. Es como si una persona, para curarse una herida grave en la mano, decidiera hacerse un torniquete fortísimo en el brazo y lo dejara ahí apretado durante años. Es una imagen muy, muy precisa de lo que describen los textos. Claro, porque uno aprieta el torniquete pensando, bueno, esto me protege, esto evita que me desangre. Da como una ilusión de control absoluto sobre la herida. Se siente como un escudo protector. Ya, pero la cruda realidad física es otra. Al mantener ese torniquete cerrado, por miedo, se está cortando la circulación de la sangre fresca y oxigenada. Eso es. Y al final, es la propia persona la que pierde el brazo por gangrena, no el agresor que causó la herida inicial. El rencor actúa como ese torniquete que corta la circulación del Heilstrom. Absolutamente. Es un autosabotaje físico y espiritual devastador. Y para entender exactamente cómo funciona ese mecanismo del cautiverio espiritual, el texto nos invita a sumergirnos en las palabras textuales de Bertadude. Que forman el núcleo fundamental de nuestro análisis de hoy. Exacto. Sus revelaciones describen cómo se entrelazan nuestras ataduras emocionales con nuestra realidad espiritual. Y lo expresa así. Voy a leer de forma pausada y literal. Adelante. Comienza diciendo: el perdón afloja la atadura a lo imperfecto. La atadura a lo imperfecto. Mientras no perdonéis, mantenéis cautivo al otro y a vosotros mismos. Fíjate en la contundencia de esa frase. Mantenéis cautivo al otro y a vosotros mismos. Implica que el rencor no es solo una defensa personal. Claro, es una cadena pesada con dos grilletes. Te ata irremediablemente día tras día a la persona que lastimó. Y es una prisión compartida. ¿Cómo se rompe esa cadena según la revelación? Pues el texto añade una promesa vital. Pero tan pronto como amáis y perdonáis, mi luz fluye en vosotros. Tan pronto como amáis y perdonáis. Sí, pero hay que observar que señala un nivel de exigencia altísimo. En la misma revelación, que es la Kundgabe número 5428, el amor divino establece una condición inquebrantable. ¿Cuál es esa condición? Dicta literalmente: que también perdonéis a vuestros deudores si queréis alcanzar mi perdón. Ahora, espera. Tengo que hacer un poco de abogado del diablo aquí, porque para cualquier persona de la audiencia que esté prestando atención, esto puede sonar casi a un chantaje divino. Ya, es una reacción muy común al leerlo. Es que suena a: yo te perdono si tú perdonas, pero si te cuesta hacerlo, te quedas fuera y te retengo mi amor. Es eso lo que intentan transmitir, una transacción fría. Es una fricción lógica completamente natural y es vital aclararla porque los textos la abordan directamente. Revelan que no es un chantaje caprichoso, sino pura física del alma. Física del alma, me gusta el concepto. ¿Cómo lo detallan? La fuente explica: ningún pensamiento hostil es adecuado para despertar amor recíproco. El amor, sin embargo, que muestras a tu enemigo, despierta también en él impulsos que llevan al bien. Lo que explican es que donde hay odio o sed de venganza, la luz de Dios, que es amor puro, es físicamente incapaz de residir. Claro, es una imposibilidad de estados. Exactamente. No es que la divinidad se niegue a perdonar como castigo, es que un recipiente cerrado herméticamente y lleno de alquitrán, pues no puede llenarse de agua cristalina al mismo tiempo. Tienes que vaciarlo y abrirlo primero. O sea, si el corazón humano está apretado, reteniendo el rencor, su propia dureza impide que penetre la compasión divina. Eso es. Vale, entender esta mecánica espiritual desde una perspectiva teórica tiene un sentido lógico perfecto. Pero bajemos esto a la tierra por un momento. Llevémoslo a la cruda realidad del sufrimiento humano. A ver. Si una persona está lidiando con un trauma gravísimo, con alguien que le ha infligido un daño profundo, deliberado y quizá irreparable, exigirle que genere mágicamente un sentimiento de amor hacia su agresor suena no solo abrumador, sino casi cruel. Ya, parece una exigencia inasumible. Totalmente. Cuando el corazón está en carne viva, obligarse a sentir afecto por el enemigo te hace sentir como un hipócrita. ¿Ofrecen estas fuentes alguna solución real, algún puente pragmático para sortear esto? Esa es, sin lugar a dudas, la encrucijada más dolorosa para cualquiera.
pero es precisamente en este punto donde las fuentes revelan una verdad que resulta inmensamente liberadora. Todos los textos coinciden en un principio crucial. ¿Y cuál es ese principio? El gran alivio es que el perdón no requiere en absoluto sentir nada de forma inmediata. El perdón, según estas fuentes, no es una emoción, es un acto puramente volitivo. Un acto volitivo. Es decir, una decisión mecánica y firme de la voluntad. Completamente. Desvinculan totalmente la acción real de perdonar de la emoción de paz o de cariño que idealmente suponemos que debería acompañarla. ¡Qué alivio! ¿Y cómo lo fundamentan en los textos originales? Pues citan de manera literal las diferentes voces espirituales. Por un lado, tenemos las palabras directas de Bruno Groening, que afirma lo siguiente: cuando perdonas, te abres a la fuerza divina. La amargura cede y la corriente de sanación puede volver a fluir. Y la clave está en la siguiente frase: el perdón es una decisión interna, no es una cuestión de sentimientos. ¡Wow! ¿No es una cuestión de sentimientos? Eso es. Y más adelante, el documento nos trae la voz de Derek Prince, que es aún más enfático sobre el papel técnico de la voluntad humana. Cito sus palabras exactas. Te escucho. El perdón es una decisión de la voluntad. Cuando perdonas, abres la puerta para que el Espíritu Santo pueda obrar. Mientras te niegues, la puerta permanece cerrada y te mantienes a ti mismo prisionero. Oír esto expuesto de una manera tan estructurada quita un peso de encima monumental. Si observamos esta acción de la voluntad que describen, a mí me viene a la mente la imagen de una gigantesca presa hidráulica. A ver, desarrolla esa idea, porque encaja perfectamente con el concepto del Heilstrom. Pues imaginemos un pantano enorme, estancado, y al otro lado del muro de hormigón, la tierra está completamente árida y seca, muriéndose. Uno pensaría instintivamente que para regar y sanar esa tierra inmensa necesita bajar y empujar millones de litros de agua con sus propias manos. Claro, lo cual sería un esfuerzo sobrehumano, extenuante e imposible. Y equivaldría al esfuerzo titánico de intentar forzar un sentimiento de amor genuino hacia alguien que acaba de arruinar una parte de tu vida. La emoción simplemente no está ahí para empujarla. Exactamente. Pero la maravilla de la ingeniería de la presa, y en este caso de la ingeniería espiritual que describen las fuentes, es que no funciona así. El agua ya tiene su propia fuerza colosal. Esa agua, en nuestra analogía, es la corriente divina, el Heilstrom. Y no tenemos que mover el agua. Eso es. La única acción que se nos pide es una acción mecánica y minúscula. Tomar la decisión fría de accionar la palanca y abrir la compuerta. Y esa palanca, en el sistema espiritual, es puramente la voluntad humana. Es una analogía brillante. Al abrir la compuerta, usando la voluntad, aunque la persona esté temblando de miedo, o aunque sienta rabia en ese instante, la corriente divina irrumpe por la brecha abierta y hace absolutamente todo el trabajo pesado. Limpia la tierra, mientras el esfuerzo humano es mínimo en comparación con el resultado. Y esto se conecta de forma directa con la perspectiva de la mística Luisa Picarreta, que también se recoge en el documento. Ella habla de la importancia de vivir sumergidos en la voluntad divina. ¿Qué significa aprender a perdonar como la divinidad perdona, no? Así es. Ella lo describe como perdonar sin medida, sin recordar el mal, dejando que todo caiga en el mar de la misericordia divina. Y este principio encuentra su anclaje en la base bíblica que la fuente cita explícitamente en Efesios, capítulo 4, versículo 32. Un pasaje muy conocido. Sí, el texto dice: «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo». Y la fuente hace un énfasis revelador aquí. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino para ser libres nosotros mismos de ese secuestro emocional. Fíjate, entonces, habiendo dejado claro que el terreno del perdón reside estrictamente en la jurisdicción de la voluntad y no en el pantano de nuestros sentimientos, el análisis de estos textos da un giro maravillosamente práctico. Sí, no nos dejan flotando en conceptos elevados. Exacto. El material original culmina guiando a la persona a través de un ejercicio, de unos pasos meditativos muy concretos para enseñar cómo accionar esa palanca.
Y creo que es vital que profundicemos en esa metodología. ¿Cómo instruye el texto a la persona para dar ese paso? Pues llegados a este punto de la lectura, las fuentes cambian su registro hacia un tono muchísimo más íntimo y directo. Observamos que las instrucciones están diseñadas con una lógica fisiológica profunda. Buscan calmar el cuerpo primero para luego dejar que la voluntad actúe sin el ruido de la ansiedad. Claro, preparar el terreno. Eso es, para ser fieles a la pureza del documento, voy a leer las directrices exactas. El texto indica: siéntate cómodamente, respira tranquilo, respira profunda y uniformemente. Es decir, reducir las pulsaciones, desactivar la respuesta de alerta del sistema nervioso. Eso es. Y luego el texto sorprende con el primer paso, porque no dirige la atención inmediatamente hacia la persona que causó la herida. Ah, no. ¿Hacia dónde la dirige? El primer paso es hacia el interior. Dicta literalmente: piensa primero en ti mismo. Invita a la persona a indagar si hay algo que aún no se ha perdonado, un error del pasado, una palabra maldicha, y le pide que recite en silencio esta liberación interior. Me perdono, lo dejo ir, puedo empezar de nuevo, sintiendo cómo la misericordia llena el espacio no como excusa, sino como sanación. Cabe detenerse un instante aquí porque la brillantez psicológica de este método es asombrosa. El hecho de que el texto instruya a comenzar perdonándose a uno mismo antes de intentar siquiera mirar al enemigo externo. Es un anclaje espiritual absolutamente necesario. Totalmente. Es el principio básico de que es imposible dar a beber a otro de un cántaro que está vacío. Perdonarse a uno mismo llena primero el propio depósito de misericordia. Y si miramos el mecanismo profundo, es el reconocimiento de la propia fragilidad lo que nos iguala al otro. Desmantela ese pedestal de superioridad moral. Exacto. Esa falsa sensación de yo soy puro y tú eres el monstruo, que es la principal excusa que usa el orgullo para no perdonar. Y esa nivelación de la fragilidad que mencionas es precisamente lo que hace posible el segundo paso. Una vez que la compasión ha tocado y ablandado el propio ser, el texto dirige la mirada hacia afuera. Instruye pensar deliberadamente en esa persona contra la cual se guarda el rencor. Ahí viene la prueba de fuego. Sí, y aquí la fuente hace la advertencia más importante de todo el proceso, recordando la directriz fundamental. Y lo cito literal: no tienes que sentir nada. Qué maravilla que lo recuerden justo en ese momento. Es vital. Bajo la protección de esa liberación emocional declarada, se le indica a la persona que pronuncie las siguientes palabras, movilizando únicamente la voluntad: te perdono, te entrego a Dios, quiero ser libre y te dejo libre. ¡Wow! Quiero ser libre y te dejo libre. Pronunciar esas frases debe ser el equivalente espiritual a escuchar cómo los eslabones de la pesada cadena de Vertadude caen al suelo de golpe. Totalmente. Es el sonido de la compuerta abriéndose. Y el proceso culmina con el tercer y último paso, que es la entrega definitiva. El texto pide a la persona que deje ir la pesadez mental, describiéndolo con una imagen muy bella. ¿Cuál es la imagen? Como hojas llevadas por el viento. Una renuncia absoluta al control de la situación. Y finalmente, insta a poner toda la circunstancia en las manos de la divinidad, diciendo: Señor, bendíceme y bendice también a la persona a la que he perdonado. Madre mía, una bendición que sería completamente antinatural para la psique humana sin la ayuda de la gracia. Así concluye el texto, que comienza verdaderamente la sanación, no con un clímax de emociones cálidas, sino con la silenciosa e implacable arquitectura de una decisión. Es un recorrido inmensamente revelador. Demuestra que el tránsito desde el estancamiento de la amargura hasta la fluidez de la gracia es una cuestión de mecánica espiritual y no de azar emocional. Y a modo de recapitulación, el mensaje central que podemos extraer para nuestro día a día es cristalino. Cada perdón concedido, por pequeño o mecánico que parezca, es un paso más en nuestra propia paz. Claro, un mantenimiento constante. Exacto. Las fuentes son prácticas. Saben que caeremos en el enfado constantemente. Por eso aconsejan que cuando la ira suba en situaciones cotidianas, la clave es detenerse en seco y decir mentalmente: Señor, perdono y me libero. El resumen es que allí donde hay una voluntad de perdón, el obstáculo se derrumba, la compuerta se abre y fluye la corriente de sanación, el Heilstrom. Trayendo nueva vida para regenerar tanto el cuerpo como el espíritu.
Pues al llegar al final de este profundo recorrido y tras haber desgranado la sabiduría de estas fuentes textuales y místicas, emerge un pensamiento que resulta inevitablemente provocativo. A ver. Algo que merece la pena que cada persona se lleve consigo en la quietud de los próximos días. Si, tal y como detallan estos textos con una precisión casi clínica, el acto inmaterial de perdonar, apoyado en la pura voluntad, tiene el poder real de alterar físicamente el flujo de energía humana. ¿Quero? Desbloqueando una corriente literal en nuestras células. Eso es, pues es posible que gran parte del inmenso sufrimiento, de la epidemia de angustia psicológica e incluso de las dolencias físicas colectivas de la humanidad estén intrínsecamente ligadas a una incapacidad global, sistémica, para perdonarnos los unos a los otros. ¡Qué reflexión más abrumadora e importante! ¿Qué pasaría si descubriéramos, para nuestra sorpresa, que la verdadera sanación del mundo no está esperando ser descubierta bajo las lentes de los microscopios de un laboratorio de alta tecnología? Sino que siempre ha estado ahí. Exacto. Aguardando a comenzar con una simple, silenciosa y revolucionaria decisión de la voluntad tomada en la más absoluta quietud de una habitación vacía. Y bueno, queda esta profunda pregunta flotando en el aire para la reflexión de quienes nos acompañan hoy.